Hola a todos, en el siguiente video vamos a aprender cómo descargar los reportes que se generan en el sistema. Bien, primero que de todo nos ubicamos en la parte superior a la derecha en el logo de la empresa, hacemos clic en Profile, luego hacemos clic en Download Data, llegamos a la pantalla de los reportes y tenemos varios reportes de acuerdo a los canales que estén activos. Ejemplo, en el caso de WhatsApp y cada uno de los canales se visualiza el reporte del mes anterior y del mes actual. Recomendamos descargar los reportes todos los meses. Entonces vamos a hacer el ejemplo, desplegamos las variables que se quieran visualizar. En este caso descargamos toda la información en CSV, que es el formato recomendado para descargar toda la info del sistema. De inmediato se descarga y lo mismo hacemos la descarga del reporte del siguiente mes, como este ejemplo que estamos viendo acá, que sería del mes actual. También tenemos el reporte de tickets. Este reporte de tickets es toda la información generada en el módulo de Ticket Center o de Contact Center. Es decir, las variables que podemos visualizar son el mensaje, la fecha, el número de lead, el agente que lo respondió, el último agente que terminó la sesión o le dio la atención, el estatus del ticket, etc. Y se descarga de la misma forma. Se pueden seleccionar una variable o todas las variables y recomendamos descargarlo en CSV. Eso sería todo, súper fácil aquí con nosotros. Muchas gracias.